2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día domingo 11 de julio del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina de Dios más allá de los límites. Qué bueno que hemos podido en el día de hoy congregarnos, alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Él nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestras diferentes congregaciones un tiempo de refrigerio, pero nosotros tenemos hambre y sed de justicia, tenemos hambre de la palabra de Dios y por eso en esta tarde seguimos en nuestro estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos observando lo que el Señor hizo con su iglesia en el primer siglo y la manera tan especial como Él va a restaurar todo lo que la iglesia perdió de ese florecer de la iglesia del primer siglo. Vamos en esta tarde a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Padre amado, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has guiado y conducido hasta este momento en el que juntos podemos seguir estudiando tu palabra. Por eso ahora en el nombre de Jesús abrimos nuestros corazones para que tú puedas depositar con toda libertad tus semillas en ellos que Señor germinen, crezcan y den el fruto para el cual tú nos envías tu palabra. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías. Y que mediante esta palabra también tu glorioso y santo Espíritu acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. De tal manera que seamos fortalecidos en nuestro ser interior y seamos edificados con el conocimiento de tu persona y de tu voluntad. De antemano queremos darte toda la honra y la gloria porque sabemos, Señor, que tú siempre quieres el bien para tus hijos y quieres acercarnos a ti, a tu corazón, a tu verdad, Dios mío, y a tu revelación. Por eso, muchas gracias. La honra y la gloria otra vez te la entregamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hijos e hijas, el tema que quiero presentarle en el día de hoy es llamamiento a Macedonia. Aquí a través del estudio del día de hoy vamos a ver cómo el Señor a través de la trascendencia del Espíritu Santo y la manifestación de sus dones, de sus sobrenaturalidad, nos puede dirigir, guiar, conducir a que nosotros podamos cumplir el propósito divino. Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo son para edificar el cuerpo de Cristo, para establecer el reino de Dios en la tierra. Así que vamos a ver cómo se realizó este llamamiento a Pablo para dirigirse a una nueva área, a un nuevo campo misionero. Llamamiento a Macedonia. En la labor misionera, el cumplimiento de la misión encomendada se impone como un deber y a su vez un privilegio para la iglesia contemporánea. Pero esto debe ir de la mano con una dependencia absoluta de Dios y de la acción orientadora del Espíritu Santo. En ocasiones tenemos el impulso de realizar acciones y ejecutar tareas que consideramos buenas y necesarias para la extensión del reino, pero hemos
olvidado consultar a Dios, por lo que estas acciones terminan realizándose sin su bendición. Un misionero latinoamericano oró así con gran sabiduría antes de iniciar una reunión de planeación. Él dijo: Señor, no estamos aquí para que bendiga nuestros planes, sino para que nos muestre los tuyos. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de mi tema: dirección divina, llegada a Filipo, la conversión de Lidia. Vamos a ver el primer punto, dirección divina. Está basado en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 9. Dice así la palabra del Señor: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. En el versículo 6 se menciona a Galacia. Este es un nuevo territorio. Galacia es la provincia romana en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Tenía al norte el Mar Negro y la provincia de Bitinia, al sur Panfilia y Cilicia, al este Capadocia y al oeste la provincia de Asia. Galacia era habitada por gente que en el siglo III a.C. había emigrado desde la Galia en Europa hasta Bitinia. Pablo viaja de una parte a otra haciendo el bien. Él y Silas atravesaron Frigia y la región de Galacia. El Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia proconsular. No sabemos por qué medio dio esta orden el Espíritu Santo. Quizás fue mediante un profeta, una visión, convicción interna o alguna otra circunstancia que utiliza Dios para revelar sus propósitos. Conocer la voluntad de Dios no significa que debemos escuchar siempre su voz. Él dirige de diferentes formas. Pero nosotros tenemos que tener 4 cosas presentes cuando buscamos la voluntad de Dios, su dirección. Cuando busque la voluntad de Dios, primero, asegúrese de que su plan esté en armonía con la palabra de Dios. 2, pida a los cristianos maduros su consejo. 3, analice sus motivos. ¿Está buscando hacer lo que quiere o lo que piensa que Dios quiere? 4, ore que Dios abra o cierre la puerta de acuerdo a su voluntad. No sabemos, amados hermanos y hermanas, por qué el Espíritu Santo impidió que se predicara en Asia. Lo cierto es que el Señor quería usarles en una nueva obra, la de predicar el Evangelio en la colonia romana de Filipo. Para mí, en una opinión personal, Asia era el lugar donde estaba ubicado mundialmente el trono de Satanás. Me parece que en ese segundo viaje misionero todavía el equipo no estaba preparado para una batalla frontal en Asia. Dios los estaba madurando y preparando para
poder que ellos entraran en una batalla espiritual donde estaba el trono mundial de Satanás. Entonces, por eso me parece a mí, no es que el Espíritu me lo ha revelado, me parece a mí que por eso el Espíritu Santo no lo dejó entrar. Porque en el tercer viaje misionero, entonces sí el Espíritu Santo le permitió poder entrar a Asia proconsular. Pero es interesante cómo el Espíritu Santo dirigió a este equipo misionero para ir a un lugar donde había una mujer influyente que era de Asia proconsular. ¡Qué tremendo! Así que aunque nosotros no sabemos por qué el Espíritu Santo impidió que se predicara en Asia, lo cierto es que el Señor quería usarle en una nueva obra, la de predicar el Evangelio en la colonia romana de Filipos. La retirada de los ministros de Dios de una parte a otra se ha de hacer siempre bajo la guía y conducción de Dios. También intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Todo parece apuntar a que la voluntad de Dios era que fuesen cuanto antes a Macedonia, porque Dios tiene su plan divino de cómo salvar salvar gente de las diferentes naciones y diferentes lugares. Así que Él nos acomoda a nosotros de acuerdo a ese plan divino que Él tiene. Ahora aquí se menciona el Espíritu y se habla del Espíritu de Jesús. Es otra manera de referirse al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo en la palabra se le llama el Espíritu, se le llama el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo cerró la puerta 2 veces a Pablo, de manera que él se preguntaba qué dirección geográfica debía tomar para anunciar el Evangelio. Pasaron, dice la palabra, junto a Misia, y no cabe duda de que pasarían sembrando la semilla del Evangelio, descendiendo a Troa, donde hallaron después una iglesia floreciente, como dice el capítulo 20, versículo del 5 al 12. En Troas, Lucas se unió a los expedicionarios, pues el versículo 10 da comienzo a la narración en primera persona del plural. Aunque no siempre estuvo en compañía de ellos, pero sí ciertamente aparece ya en plural la narración en primera persona en el capítulo 25, en el capítulo 21, 18 y los capítulos del 27 a 1 al 28, 16. En todo esto Lucas habla en el plural de la primera persona, o sea que él estaba presente ya en toda esta parte del recorrido. Empieza desde aquí, desde el capítulo número 16. La visión que tuvo Pablo, es bueno que veamos cómo el Señor puede conducir un equipo misionero, un equipo evangelístico, porque Pablo tuvo una visión. La expresión una visión de noche da a entender que la tuvo Pablo en sueño. Hay una diferencia entre el sueño común y el sueño que da Dios. Los sueños divinos impactan nuestro espíritu. Y a veces, aunque se nos pueda olvidar lo que vimos en el sueño, nuestro espíritu queda impactado, y cuando oímos cualquier cosa que se relaciona con eso, entonces nos viene al consciente la imagen de lo que nosotros recibimos, como fue el caso de Nabucodonosor, que él tuvo un sueño divino de la gran estatua, de aquella imagen. Simplemente el sueño se le olvidó, no se registró en el consciente de Nabucodonosor.
Luego después el Señor le reveló a Daniel y a su compañero el sueño y la interpretación de este sueño. ¿Por qué Nabucodonosor insistió? Porque él sintió un impacto en su espíritu, y al sentir el impacto en su espíritu, él quería tener la interpretación de aquello que había recibido como una visión nocturna. Entonces la diferencia entre un sueño común y corriente y una visión nocturna es la fuerza con que el Espíritu Santo impacta nuestro espíritu cuando recibimos lo que viene de parte de Dios. Pablo ve una imagen vívida, no difusa. Es un hombre de Macedonia, quizás reconocido por su habla, acento, vestido o sus rasgos físicos. La petición es expresada en forma plural. Pasa a Macedonia y ayúdanos. En el primer siglo, Macedonia abarcaba los territorios desde el mar Egeo en el este hasta el mar Adriático en el oeste. Al norte estaba Ilírico y Tracia, al sur Acaya, que era parte de Grecia. Era una colonia romana desde el 146 a.C. y los habitantes hablaban el griego como primera lengua. La región incluía las ciudades de Neápolis, Filipo, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Hubo ocasiones en que los apóstoles, en vez de recibir una visión, recibían sus órdenes por medio de un mensajero celestial, o sea, por un ángel. Pero en la visión es un mensajero humano que le hace la solicitud de pasar a Macedonia. No se nos dice que fuese un magistrado ni un sacerdote de los dioses, sino un varón sencillo y corriente. La invitación es como si dijese: ven a predicarnos el evangelio por el cual has llevado la salvación a muchos. También nosotros la necesitamos, hablando de la salvación, también nosotros necesitamos la salvación. Ven cuanto antes, pues ese es tu oficio y esa es nuestra necesidad. No te contentes con orar por nosotros, sino ven a obrar entre nosotros, le decía en la visión el varón macedonio a Pablo. Es lo que nos imaginamos. La interpretación que dieron a esta visión, porque cada visión que Dios da tiene que tener su interpretación. Si interpretamos mal la visión, no damos en el blanco, erramos el blanco y no se cumplen los propósitos divinos. Pero la palabra nos dice que ellos dieron interpretación a esta visión. Lo importante es que no solamente fue Pablo, no solo fue Pablo quien interpretó la visión como una orden del cielo, sino también sus acompañantes, Silas y el propio Lucas. Recuerden que Silas era profeta. Silas y el propio Lucas, que aquí se incluye en primera persona. Y dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y Lucas está hablando aquí, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba, no que llamaba a Pablo, nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. ¡Qué tremendo! Las interpretaciones no son, cuestiones escondidas. Cuando Dios da una visión que tiene interpretación divina, nosotros debemos consultar con aquello que Dios utiliza en ese campo para poder tener una buena interpretación. Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo compartió la visión y todos interpretaron de que Dios les estaba llamando a ir a Macedonia, a anunciar el evangelio allá. Dios nos llama a veces por medio de la
llamada de un hombre, aunque es cierto que en cada caso hemos de discernir si es o no un verdadero llamamiento de Dios. Pablo poseía el don de discernimiento de espíritu y por eso no cabía ninguna duda para él en la palabra de ciencia. A través de la palabra de ciencia es que el Señor muestra las visiones. Y entonces Pablo juzga el sueño que había tenido mediante el discernimiento de espíritu y llega a la convicción, a la certeza, a la seguridad, a la confianza de que esa era una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento que Dios le había dado para darle dirección hacia donde Dios quería que se dirigieran. Vamos ahora al segundo punto, llegada a Filipo. Hechos capítulo 16, versos del 10 al 13. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Zarpamos pues de Troa y fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que era una ciudad principal, es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Es interesante esta parte de lo de colonia, que ahora lo vamos a explicar. Pasamos algunos días en aquella ciudad y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Especial llamamiento para que fuese a Macedonia y dentro de esta provincia Filipo, colonia romana. Pablo no fue desobediente a la visión celestial, sino que siguió las instrucciones divinas con mayor satisfacción que si hubiese seguido con sus propios planes. Partieron enseguida, como se dice en términos de salud, estat. Así como Pablo seguía a Cristo, sus compañeros le seguían a él, y así todos resolvieron ir a Macedonia. Los llamamientos de Dios han de ponerse por obra cuanto antes, para que no se pierda la oportunidad y nos hallemos culpables de desaprovechar la ocasión de salvar, aun cuando así sea, una sola alma. Porque Felipe fue guiado mediante un ángel para que fuera al desierto, y allí Felipe con el único que trató fue con el varón eunuco. Pero qué importante fue la salvación de este hombre que llevó entonces el evangelio a Etiopía. Acá Pablo y el equipo van a la parte de afuera de Filipo. No se reunían en la ciudad, sino en las afueras, cerca del río. Y entonces fueron allí a hablarle a un grupo de mujeres. Zarparon de Troa y parece ser que navegaron con viento en popa. Pues dice Lucas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, que significa como Nápoles, ciudad nueva. De allí a Filipo, unos 12 kilómetros más allá, no por mar, sino por tierra. De Filipo, dice Lucas que era una ciudad principal de la provincia de Macedonia, o, según la lectura más probable, la ciudad más importante, etc. Filipo era una ciudad importante de la región, antiguamente llamada Crenides o Pozos. El nombre de Filipo lo recibe para rendir honor a Filipo, rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno,
quien la fundó en el 356 a.C. Ubicada en el oriente de Macedonia a unos 16 kilómetros del mar Egeo, era paso comercial atravesada por la vía Ignacia. En excavaciones realizadas en Filipo entre los años 1914 y 1938, se descubrió un foro rectangular de 91 metros de largo y 40 metros de ancho a lo largo de la conocida y famosa Vía Ignacia. Imagínense el lugar que tenía Filipo, donde se daban los discursos, las disertaciones. Era un lugar grande, 91 metros de largo y 40 metros de ancho. Tremendo. Filipo era una gran ciudad. De ahí es que le envía a Pablo la carta a los filipenses. En el centro, al norte, estaba un podio para los oradores. En las esquinas nororiental y noroccidental estaban las ruinas de dos impresionantes templos. En otras partes de la ciudad había una biblioteca, columna, pórtico, fuentes y monumentos. Era una gran ciudad Filipo. Pablo y su comitiva comenzaron por allí, porque si el evangelio era bien recibido en Filipo, era probable que se recibiese bien igualmente en las demás ciudades de aquella provincia. Era una colonia. Y aquí sí voy a explicarle. Una colonia era como un pedazo de Roma trasplantado al extranjero, de forma que quienes poseían la ciudadanía en una colonia gozaba de los mismos derechos que habrían tenido si viviesen en Italia. Eso era lo que significaba colonia. Pero llegó el equipo a Filipo, y el frío recibimiento con que Pablo y sus compañeros fueron acogidos en Filipo lo podemos notar. Podría pensarse que después de haber tenido un llamamiento tan particular de Dios mismo, les habían de recibir allí con los brazos abiertos. Pero mis hermanos, no fue así. El recibimiento era frío y ahora más adelante yo le voy a decir por qué. Ahora, uno se tendría que preguntar, ¿dónde estaba el varón macedonio que se había aparecido a Pablo para pedirle ayuda inmediata? ¿Por qué no despertó los ánimos de sus compatriotas para salir al encuentro de los misioneros? Y nos quedamos en aquella ciudad, dice Lucas, algunos días. Pablo solía proclamar el evangelio primeramente a los judíos cada vez que llegaba por primera vez a un lugar. Pero es obvio que aquí no había 10 varones judíos, número necesario para formar grupo en una sinagoga. Pero sí había un grupo de mujeres que se habían reunido para orar, pues eran adoradoras del verdadero Dios, por lo que se habían reunido allí en sábado, según la costumbre judía. Si no tenemos otro lugar de reunión, bien podemos orar y adorar al Señor, aunque sea fuera de la puerta junto al río. Mire, el profeta Daniel lo hacía. El profeta Ezequiel también, el profeta Ezequiel junto al río Quebar. Daniel tuvo una visión cerca del río. Entonces, si nosotros no tenemos un lugar fijo en una comunidad, amados hermanos y hermanas, para adorar a Dios, hombre, lo podemos hacer al aire libre cerca de un río. Y allí el Espíritu Santo también va a estar. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo está metido en 4 paredes y eso está equivocado. El Espíritu Santo no está contenido en 4 paredes. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes, en todo lugar. El lugar de oración junto al río, nos refiere Lucas,
Esto puede ser una evidencia de que en Filipo no había una sinagoga judía porque Pablo no pudo llegar a la sinagoga. Quizás porque no se cumplía el requisito establecido, como dije anteriormente, que los judíos para poder tener una sinagoga al menos tenían que tener 10 varones piadosos en una ciudad. Y así era que se establecía y se mantenía una sinagoga. Si no habían 10 varones piadosos en una ciudad, no había sinagoga. Y fíjense que Filipo era tremendo, el recibimiento a esto fue frío, porque ni siquiera había sinagoga judía en ese lugar. Quiere decir que ellos eran celosos y no dejaban que hubiese esta cantidad para que no le fueran a poner una sinagoga. Allí dice Lucas, sentándonos, nos pusimos a hablarle de forma familiar, como indica el verbo griego, a las mujeres. Con todo, el mensaje sería el de siempre, las profecías mesiánicas cumplidas ya en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Las mujeres hacían esta reunión de oración y adoraban fuera de la ciudad, porque en el arco exterior de la ciudad se hallaba una prohibición en contra de traer una religión desconocida. Bueno, entonces esta es la razón seguro por la cual no habían 10 judíos en esa ciudad para que pudieran hacer una sinagoga, porque miren, el arco de la entrada, lo primero que se hacía era prohibir cualquier religión desconocida. De ahí que esta reunión se llevaba a cabo fuera de la ciudad, al otro lado del río. Pablo tuvo su primer acercamiento con un pequeño grupo de mujeres. El apóstol nunca permitió que atadura de género ni cultura le impidieran predicar el evangelio. ¡Qué tremendo! Así debemos ser también nosotros, no hacer acepción de personas. Vamos al tercer punto, la conversión de Lidia. Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo, ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a hacerlo. Hasta aquí la lectura. En los relatos de Hechos, no solo tenemos la conversión de grandes grupos en las ciudades mencionadas, sino también de muchas personas individualmente, pues tal es el valor de las almas que el llevar a Dios una sola es asunto de gran interés. Y no solo tenemos conversiones individuales llevadas a cabo milagrosamente como la de Pablo, sino también mediante los métodos ordinarios de la gracia, como es el caso de Lidia. Aquí no hubo ningún milagro, ni ninguno caído, tirado a tierra. No. Aquí solo Pablo expuso la palabra de Dios y el Señor le abrió el corazón a Lidia. Y esa es la forma. Amados hermanos y hermanas, hay 3 cosas que señalar en la conversión de Lidia. 1. Es un honor para ella tener su nombre registrado en el libro de Dios. Aunque nosotros no tengamos nuestro nombre registrado en la Biblia, nos bastará con tenerlo en el libro de la vida del Cordero. De Lidia se nos dice aquí que era vendedora de púrpura, no vestida de púrpura, por lo que se deduce, ella misma llevaba el negocio. Probablemente era viuda más bien que soltera. Era nativa de la ciudad de Tiatira
y Tiatira quedaba entre Sardis y Pérgamo. Esto estamos hablando del Asia proconsular, la provincia de Asia. El Espíritu Santo no le permitió entrar al equipo misionero para predicar el Evangelio en Asia. Sin embargo, se vienen a Filipo, que es una parte de Europa, y cuando llegan acá, la primera que acepta al Señor Jesucristo con toda su casa es precisamente una mujer de Asia proconsular, de Tiatira, que estaba ubicada entre Sardis y Pérgamo. ¡Wow! La providencia divina es algo maravilloso, mis amados hermanos y hermanas. La providencia la había traído a Filipo, que se hallaba a gran distancia de Tiatira. Tiatira era una ciudad del distrito de Lidia. Miren esto, Tiatira era una ciudad del distrito de Lidia. Quizá de allí el nombre de esta mujer. En el lado occidental de Asia Menor era una colonia de Macedonia, famosa por los tintes de púrpura, tanto que Homero en la Ilíada hace referencia a ellos. La púrpura era muy apetecida en las clases gobernantes y entre las personas ricas. Quienes comerciaban este material eran generalmente personas adineradas. O sea que realmente Lidia era una mujer adinerada. Pero a pesar de ello, adoraba a Dios. Frase que equivale a temerosa de Dios. O sea que ella no la dominaba Mamón, el dios de la riqueza, sino que su corazón estaba, aunque no conocía al Señor Jesucristo, adoraba a Dios, su corazón estaba inclinado a Dios, era temerosa de Dios. Significa que reverenciaba a Dios, acentuando el sentimiento de maravilla o de devoción hacia Él. Se usa para expresar adoración a Dios. Aquí se traduce el término favoreciendo, el sentido que tenía para los judíos. Por lo tanto, se dice de Lidia que era temerosa de Dios, sin que necesariamente llegara a ser prosélita. Lidia, al ser gentil de nacimiento, adoraba y servía al Dios de Israel y acudía a las reuniones que otras mujeres tenían para orar y leer las escrituras. Los negocios seculares honestos no son obstáculos para el cumplimiento de nuestras devociones. También en el negocio puede y debe el creyente dar buen testimonio. Estas mujeres estaban bien dispuestas para recibir a Cristo, pues quienes sinceramente adoran y sirven a Dios pueden percibir fácilmente la necesidad que tienen del Salvador. Lo segundo que podemos ver es que Lidia estaba oyendo, es decir, estaba atenta a las palabras que los apóstoles dirigían a este grupo de mujeres. ¿Podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones si no estamos atentos a su palabra? Como ella estaba atenta, el Señor abrió su corazón para que pudiese escuchar con atención lo que Pablo hablaba, lo que indica fe en el mensaje que oía. Podemos notar cómo la conversión es obra de Dios. La persona cree libremente, pero es Dios quien despierta el corazón con su gracia. Dice Matthew Henry, no es que nosotros tengamos nada que hacer, no es que nosotros no tengamos nada que hacer, pero de nosotros mismos, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Dios no se limitó a tocarle el corazón,
sino que se lo abrió. Un corazón inconverso está cerrado y fortificado contra Cristo, pero Dios abrió el corazón de Lidia. Lo tercero que podemos ver es el efecto de esta obra de Dios en Lidia. No solo se convirtió al Señor, sino que fue bautizada, así como su familia, es decir, las personas adultas, hijos si los tenía y criados que vivían en su casa. ¿Por qué la familia de Lidia se bautizó luego que ella respondiera en fe al Evangelio? El bautismo era una señal de identificación con Cristo y su comunidad. A pesar de que quizás no todos los miembros de la familia decidieran seguir a Cristo, no lo sabemos. Este era un nuevo hogar cristiano. Por eso Lidia se bautizó. La sinceridad de su conversión se echa de ver en su disposición a servir a los siervos de Dios y tener así mayor oportunidad de escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa. Y dice Lucas, nos obligó a quedarnos. De este modo, deseaba también, Lidia, tener una oportunidad de mostrar su gratitud a quienes habían sido los instrumentos de Dios en el bendito cambio en que ella se había operado. Tan pronto como su corazón se abrió a Cristo, se abrió su casa a los ministros de Cristo. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿no? Su invitación no era de pura cortesía, sino tan sincera que, dice Lucas, nos constriñó. El mismo vocablo de Lucas 24-29, a quedarnos, lo cual insinúa que ellos se resistían, pero cedieron ante la insistencia de Lidia. Amados, qué tremendo es ver las cosas tan maravillosas y tan gloriosas que hace Dios. Esta gente no fue a Asia, pero en Filipo encontraron a una mujer vendedora de púrpura, una mujer que probablemente era muy adinerada, que pertenecía a Asia proconsular y se salvó. ¿Saben? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que aunque la gente de Filipo no era muy adinerada, algo sucedía con el apóstol Pablo. Donde quiera que iba Pablo, recibía ofrendas para ayudar a sustentar el ministerio de Pablo. No podemos pensar que dentro de esas ofrendas iba parte de lo que enviaba Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Pablo le escribió una carta a los hermanos de Filipo, dándole gracias porque ellos siempre se acordaban de él y lo sustentaban y le enviaban recursos para todas sus necesidades. Eso significa que ellos no solamente fueron obligados por Lidia a entrar en su casa, sino que yo tengo la plena seguridad que Lidia después ayudó para sustentar el ministerio de Pablo y el equipo que con él andaba. Porque a Lidia se le abrió el corazón, se abrió su casa y se abrió en ella también la generosidad. Qué bueno es encontrarnos con personas que yo estoy seguro que Lidia en la iglesia de Filipo daba sus diezmos y todo eso. Sin embargo, yo sé que ella sacaba primicias y sacaba ofrenda de honra para enviarle al apóstol Pablo a través de quien había conocido al maravilloso Señor Jesucristo. En el día de hoy, yo soy testigo de que hay personas así
a quienes el Señor le ha tocado el corazón y ellos de manera voluntaria entregan primicia, entregan diezmo de honra, entregan ofrendas de honra. Y esa gente que no ha sido manipulada ni obligada a hacer eso, el Señor les bendice de una manera muy especial. Yo soy testigo de cómo Dios ha bendecido a mucha de esa gente que lo hacen. Yo no promuevo el que se me dé ofrenda, ni diezmo de honra, ni nada de esto. Pero hay un Dios maravilloso que sabe los secretos de bendecir y de prosperar a su pueblo, que ha tocado a muchos y a algunos les ha hablado por profeta, a otros les ha hablado directamente, a otros por visiones. La cosa es que ellos voluntariamente se encargan de cómo es de honrar a Dios a través de mi persona, y Dios le ha bendecido de una manera muy especial. Esto aconteció con Lidia. Qué bueno que el Señor dirigió al equipo misionero encabezado por Pablo hacia Filipo, y allí estaba una mujer que Dios necesitaba salvar y que se encargaría no solo de hospedar, porque estos se quedaron unos días en Filipo, pero se hospedaron en la casa de ella. Es bueno después seguir todo lo que aconteció allí en Filipo, pero después de la conversión de Lidia también se convirtió el carcelero con toda su familia. Y aunque Pablo después tuvo que salir de la ciudad, porque como afuera había ese letrero de que allí no se permitían otras religiones, bueno, el evangelio quedó plantado y surgió una iglesia que Pablo después le escribió. Qué maravilloso es nuestro Dios extendiendo su reino. Vamos a orar en este momento. Padre, muchísimas gracias por el registro que nos hizo Lucas de todo lo que aconteció en este viaje misionero, la manera tan especial como tú nos diriges a través de las manifestaciones sobrenaturales de tu Espíritu Santo, quien a través de una palabra de ciencia le dio una visión nocturna al apóstol Pablo para que se dirigieran hacia Macedonia y específicamente hacia Filipo, porque tú, Padre amado, necesitabas salvar una mujer que tenía su corazón abierto allí, pero que no había conocido a Cristo. Y luego hiciste una revolución en Filipo, y aunque las puertas estaban cerradas, no solo al evangelio, sino a cualquier otra religión, tú permitiste que allí se plantara, Señor, una iglesia, la iglesia de Filipo, y que tu reino, Señor, dominara en Filipo. Padre, qué maravilloso eres tú. Así como guiaste a Pablo y al equipo misionero, dirígenos, guíanos y condúcenos para que nosotros podamos aprovechar las oportunidades y extender tu reino aquí en la tierra. Muchísimas gracias por esta revelación que nos has entregado en el día de hoy a través del corazón y la vida de Lidia, Señor, la vendedora de púrpura. Te honramos y te glorificamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Espero estar con ustedes entonces el próximo jueves a las 7 de la noche, donde seguiremos estudiando todo lo relacionado con la revelación para proyectar el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor le bendiga, le los cubra, los guarde, los proteja de todo mal, para que podamos estar juntos el día jueves. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.